¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a otra emisión de BRICS, Nuevo Eje, un programa que se dedica justamente a difundir todo lo que tiene que ver con este movimiento internacional, esta organización internacional que originalmente era integrada por 4 países, pero que hoy tiene una cantidad de socios, de miembros más, organización de la que la Argentina podría formar parte, porque estaba invitada a formar parte, pero el actual gobierno nacional decidió, sin que hubiera debut, hubiera despedida, y hoy la Argentina ha quedado al margen del movimiento político claramente más importante que vive el universo, el planeta Tierra, o como lo quieran decir, en este momento. Mientras llueven misiles y bombas y drones y toda clase de robots son utilizados para matarse mutuamente en cierta parte del mundo. Pero en esta ocasión, para hablar justamente de los BRICS, vamos a hablar de uno de los fundadores de los BRICS, de Sudáfrica. Y contamos con la presencia de Marisa Pino. ¿Dije bien el nombre? Sí. Está perfecto. Bueno, Marisa Pino, vos sos especialista en política internacional, en temas de historia internacional. Contanos un poco tu actividad académica, ¿cuál es? Bueno, yo sí he trabajado siempre sobre historia de África, historia contemporánea de África, y muy especialmente sobre Sudáfrica. Sudáfrica. Sí, actualmente soy profesora consulta titular de la Universidad de Buenos Aires y también dirijo en la Universidad de Buenos Aires la maestría en Historias y Culturas de Asia y África. Entonces estás en amplias condiciones de enseñarnos un montón de cosas, porque no solo el presente, no solo decir, che, si Sudáfrica vende tal cosa o si la Argentina le puede comprar tal otra, que es importante, sino entender cómo se van dando estos procesos. Porque esta es una Sudáfrica jugando otro papel en la política mundial, ¿no? Sí, efectivamente. Sudáfrica se incorporó a los BRICS en 2010. No es un año poco importante en la historia de Sudáfrica, porque ese año, como seguramente todos recordarás, es el año del Mundial de Fútbol en Sudáfrica, el primero que se hizo en territorio africano. Me parece interesante señalar eso porque nos vamos un poquito más para atrás. En 1994 fueron las primeras elecciones libres y democráticas en el país, después de un largo periodo de segregación racial que tuvo como segregación racial legal, que tuvo como nombre el apartheid, que es un nombre internacionalizado ya a la altura del partido y que significaba que la inmensa mayoría de la población no tenían derechos políticos, sociales, económicos, ni identitarios. Mira, dentro de ese para las nuevas generaciones, porque uno es un contemporáneo también de todo aquel proceso, repasemos un poquito eso, ¿te parece? ¿Cómo no? Sí, porque claro, hay mucha gente que no tiene idea y quizás al vernos se puede entender. Ahí la diferencia cómo era. Era los blancos de origen europeo, eran como la casta dominante, digamos, o la etnia dominante. No, yo diría que era el grupo dominante, o sea, que se consideraban a sí mismos con una superioridad racial que les permitía poder gobernar el país por sobre la gran mayoría. Cuando estamos diciendo de una minoría, estamos hablando de un grupo que conformaba más o menos un 18% de la población. Una minoría, claramente. Una minoría, claramente, exactamente. Y entonces ellos controlaban el país, eran quienes los descendientes de los europeos, quienes además tenían derechos políticos, derechos sociales, derechos económicos y tenían la identidad sudafricana. Solamente tenían pasaporte sudafricano quienes eran esos descendientes de blancos. Ahora, yo te voy a ir interrumpiendo porque hay mucha gente joven que no cree que algunas cosas hayan existido. No las creen de Argentina, imagínate. Ayer nos hemos enterado esta semana del reconocimiento de 12 desaparecidos más. Y todavía hay gente que te dice que es mentira, que eso no pasó. Exactamente. Así que imagínate si van a entender lo de Sudáfrica. Esta minoría de origen europeo, ¿podemos decir minoría blanca? ¿Está bien dicho? Ellos se representaban a sí mismos como blancos. Justamente se llamaban blancos a sí mismos y en algún momento también se llamaban a sí mismos, se reconocían como europeos, pero blancos es la mejor denominación. Y me parece interesante esto que me señalas, porque era el Estado sudafricano el que decía quién era blanco y quién no. ¿Sí? O sea, no era una autorrepresentación solamente, no era que una persona se presentaba como consideramos en el día de hoy, que cada uno se representa a sí mismo y se arroga una identidad, sino por el contrario era el Estado que en el momento del nacimiento le decía a cada persona a qué grupo pertenecía. Y eso no era algo folclórico, ¿sí? O caprichoso, sino que eso significaba
cuál era el camino que iba a poder desarrollar a lo largo de tu vida y hasta el momento de tu muerte. Porque significaba en qué lugar ibas a poder vivir, a qué trabajos podías aspirar, qué tipo de escolarización ibas a tener, porque había una escolarización y currícula escolares distintos para cada uno de los grupos étnicos, y con quién te ibas a poder casar, con quién ibas a poder tener relaciones sexuales inclusive, y dónde ibas a poder ser enterrado también. Yo te voy, perdón por la interrupción. No, por favor. Yo te voy escuchando. ¿Cómo sobrevivieron esos 18%? ¿Cómo están vivos todavía? Después de tanta maldad y tanta crueldad, ¿cómo salieron indemnes? Porque ¿saben qué pienso en Haití? Que en una noche solucionaron el problema, ¿no? No digo que lo tomen como ejemplo en ninguna parte, pero en una noche los haitianos dijeron, ¿nuestros problemas cuáles son? Son estos 5.000 blancos europeos. ¿Y nosotros cuántos somos? 300.000 tipos con machete, cada uno con un machete en la mano. Y en una noche solucionaron el problema. Sí, en el caso sudafricano creo que es un caso muy interesante justamente desde la política, desde la forma de resolución de conflictos. Claro. En tanto y en cuanto, como esas personas, ese 18%, esa minoría que se autorrepresentaba como blanca y que ponía todos estos condicionamientos, era gente que llevaba muchas generaciones en el país, ¿sí? En el territorio. 4, 5, 10 generaciones. Creo que los argentinos podemos entender un poco de eso. Entonces, se consideraban a sí mismos blancos, pero africanos, ¿sí? En ese sentido, planteaban el conflicto político. Los que eran extranjeros eran los africanos. ¿Los nacidos ahí? Los nacidos ahí y que tenían muchas más generaciones. Muchas más generaciones. Ahí. En ese sentido, en 1955 se planteó esta situación y muchos grupos blancos, no todos los blancos estaban a favor del apartheid, sería muy largo explicarlo, pero en fin, había muchos que no estaban de acuerdo con este sistema. La población mestiza, la población india y por supuesto la población africana, había muchas organizaciones políticas que se reunieron y crearon una Carta de la Libertad, que es la base de la Constitución actual, que estableció que la primera frase, y es la primera frase de la Constitución sudafricana, Sudáfrica pertenece a todos los que viven en ella, negros y blancos. Qué horror que en una Constitución tengan que decir negros y blancos. Sí. ¡Qué horror! Entonces, toma esa idea diciendo entonces, no consideran que los blancos son colonos, sino que son sudafricanos. Está bien, zanjaron de la manera más pacífica posible. Exactamente. Y esa cuestión, que fue muy resistida por el grupo blanco, fue muy resistida porque fíjate que es del 55 y recién las elecciones son en 1994, o sea, pasaron casi 40 años para que eso sucediera. Miles de muertos, represión política, o sea, una situación muy grave realmente en el medio, encarcelamientos como el de Mandela, de 27 años de prisión y demás, se zanjó entonces con un acuerdo político en el cual todos acordaron que eso no tenía posibilidades de que ninguna de las dos partes triunfara. Claro. Entonces era mejor buscar una convivencia entre ambas partes. Y se hizo un acuerdo político, ¿sí? Para convivir, y es la Sudáfrica que conocemos hoy. Claro. Con miles de problemas, obviamente, miles de problemas que se acarrean y un montón de problemas nuevos, ¿sí? En ese sentido, como para vincularlo con tu primera pregunta, una de las cosas que hizo la Sudáfrica del apartheid, que duró entre 1948 y 1994, fue aislar a Sudáfrica del mundo, ¿sí? Porque hubo mucha presión internacional para que esto no sucediera. Claro. Entonces, aislarlo y diciendo, nosotros somos un país distinto, no consideramos en nada a lo que diga la ONU, los países, otros países, sindicatos, organizaciones económicas, organizaciones sociales, religiosas de todo el mundo que criticaban este posicionamiento. Nosotros estamos al margen y somos algo distinto. Entonces, una de las cosas que va a hacer la Sudáfrica post-apartheid de 1994 es justamente integrarse a África e integrarse al mundo, ¿sí? Y por eso una de las cosas que van a hacer es el Mundial de Fútbol, es en ese sentido
tan significativo, y te acordarás que, sí, claro. que la canción no era una canción que hablaba de Sudáfrica, sino de África. De África. This is África, ¿no? Esto es África, entonces asumían esa identidad africana del continente, ¿sí? Y entonces invitaban, hasta el día de hoy, y la mayoría lo ha tomado, de los blancos, se consideran blancos africanos, ¿sí? Entonces todos comparten esa identidad sudafricana, y también empezaron a formar parte de los BRICS, ¿sí? Y entonces forman parte de todos los organismos internacionales que conocemos, con una posición muy fuerte, con una posición moral muy fuerte, porque tienen ese posicionamiento, esa posibilidad de decir, nosotros resolvimos de esta manera la situación, respetemos, con un gran respeto por los derechos humanos hacia el interior y hacia el exterior, y entonces esa es la carta de presentación que tiene Sudáfrica ante el mundo. La tuvo en el 2010 y en 1994, en 2010, y hasta el día de hoy la sigue. En esto de las características bueno, te escucho, y en esto de una minoría que se aislaba creyéndose superior o qué sé yo, me da un poco como de sensación de presente. En Argentina me da un poco de sensación de presente, Dios mío. Bueno, digo, la gente los africanos, ¿no tenían derecho a nada? ¿No podían ser propietarios? Bueno, hay distintos momentos, por supuesto, hay distintos momentos, pero no les permitían. Los últimos años del apartheid sí empiezan a aflojar un poco algunas situaciones para que no sea todo tan conflictivo, entonces sí pueden tener propiedad, o permiten alquileres de tierra, alquileres de casa por el periodo de 100 años, ¿sí? Claro. Entonces, bueno, 99 años, lo cual era prácticamente una propiedad. Pero sí, una de las cosas que no tenían, y es uno de los conflictos que sigue hasta el día de hoy, era la propiedad de la tierra. Porque en 1913 se había decidido que 82% del territorio quedaba en manos de la población a la que se reconocía como blanca, y 18% del territorio, o sea, justo lo inverso, quedaba en posesión de la población a la que se reconocía como africana. Y esas personas, ese 18% de tierras, era un territorio muy fragmentado a lo largo de todo el territorio de Sudáfrica, que es 1.200.000 kilómetros cuadrados. Es un territorio importante, muy fragmentado entre sí, y se consideraba que eran los hogares nacionales de esas nacionalidades. Entonces, tenía un objetivo claro, además de la desposesión. Era dividir, efectivamente. Tratar de que no se construyera. ¿Todo es tan parecido? Tratar de que no se construyera una identidad común que pudiera enfrentarse a la Sudáfrica del apartheid, a ese grupo poderoso, esa clase poderosa que manejaba, insisto, los negocios políticos, la política, la economía, la sociedad, lo cultural. ¿Y había africanos cómplices? Había, claro, por supuesto, siempre hay. Siempre hay. Sí. Siempre hay cómplices, si no, no se entiende. No se entiende. Si no, no funciona, digamos. No solo es coerción, ¿no? También es cooptación. O sea, había una coerción muy fuerte, como digo. Hegemonía, diría. Exactamente. Y entonces un preso en Italia. Una represión muy fuerte, pero también había cooptación. Entonces, sobre todo lo podemos ver en la década de 1980, que se fomenta, se favorece la creación de una clase media negra, ¿sí? Entonces, que se le permite... Porque esto es una maravilla. O sea, también una clase media negra que se creía blanca resultó de base de maniobra para esa minoría explotadora. No se creía blanca. No se creía, no, eran muy orgullosos de ser. Bueno, entonces era mejor que nuestra clase media. Eran muy orgullosos, pero sí actuaban muchas veces como testaferros de capitales africanos, capitales blancos, perdón. Claro. Entonces había una cuestión que tenía que ver más diría con la clase, ¿sí? Con la clase que con la raza. Que con la raza, bien. Exactamente. Entonces por eso hay muchos cruces. Como te das cuenta, en estos pocos minutos se abren miles de preguntas, ¿no? Por eso... Yo creo que para muchos que nos están viendo, ¿sabes todo lo que están entendiendo en este momento? Sí, se abren muchas preguntas. De Sudáfrica y de Argentina. Se abren muchas preguntas. O sea, creo que una de las cosas que pasa cuando
se estudia Sudáfrica, por lo menos a mí me pasó desde que empecé a estudiar Sudáfrica hace muchos años atrás, es que cada vez tenían más preguntas, claro. ¿no? Decían, pero ¿cómo puede ser que esto funcione? ¿Cómo puede ser? Mira eso, que ahí han vivido los blancos, obviamente. Ese es un hotel, que estaba, que se creó en la década de 1970, que lo creó un sudafricano en un territorio de estos que digo que le quedaron a los africanos. Y entonces en ese lugar, que era un hotel 6 estrellas, ¿sí? Wow. No estaban vigentes las leyes del apartheid. Entonces, por ejemplo, había casino, en la Sudáfrica del apartheid no había, por ejemplo, podía haber relaciones sexuales entre personas consideradas de distinta raza. Entonces, era un territorio aparte, ¿sí? Que se llama Sun City. ¿Sí? Que mira, sigue funcionando. Desconocía absolutamente esa información. Sí. Entonces es bueno, es un hotel muy importante, que tiene piletas, bueno, que tiene un lugar de esparcimiento, ¿sí? Pero que podía ser compartido por distintos grupos raciales. Claro, yo he visto varias películas así en los últimos años. Había una película que ya tiene algunos años, que era una fantasía, esta de que llegaban los extraterrestres. Distrito 9. Eso, no me acordaba el nombre. Gran película, ¿eh? Una gran película, ¿no? Sí, gran película, y a mí me parece que es una película de ciencia ficción, sí, de fantasía, muy, muy violenta. Muy violenta. Hay que avisar para el público, y que me parece que es una de las mejores representaciones que hay sobre lo que fue la Sudáfrica del apartheid. Y después hay otra también que son unos chicos que los mandan a la guerra, ¿sí? En una de las guerras como en el 80, 81, sí, que Sudáfrica con Angola. Con Angola. Sí. También es fuerte esa película. Entonces, además tiene otro trasfondo de otras cuestiones. Claro, sí, pero hay bastantes películas para ver sobre Sudáfrica. Sí. Y una que las primeras cosas que yo vi que me llamó la atención así es cuando apenas comienza la película Gandhi, la del 83, que comienza justamente en Sudáfrica. Exactamente. Y donde Gandhi cree que por ser ciudadano del Imperio Británico tiene ciertos derechos, y ahí le bajan el copete y le dan una gran lección. Exactamente. Además es interesante porque Gandhi tuvo 20 años vivió en Sudáfrica. Claro. O sea, toda su experiencia política, toda su formación política la hizo en Sudáfrica, que fue la que después llevó a la India. Y hoy el régimen político sudafricano, ¿cómo es? Bueno, Sudáfrica es una república federal, está compuesta por 9 estados. 9 estados. Esos 9 estados es una conformación, o sea, 9 estados, 9 provincias, ¿no? Claro. Diríamos nosotros. Se conformaron en la Constitución de 1993 y borrando aquello de lo de antes, digamos, más o menos. Antes había 4 provincias nada más, y se subdividió en 9 provincias. Esas 9 provincias tienen elecciones propias de gobernadores y de parlamentos locales, ¿sí? Y también las municipalidades tienen un peso importante. A nivel presidencial, se vota cada 5 años para presidente. El presidente puede ser elegido en una segunda, puede haber una reelección. Es elegido no de manera directa, sino que es una república parlamentaria. Entonces el parlamento, se vota al parlamento. Claro, vos elegís diputados. Vos elegís diputados por lista que tiene que ver con las circunscripciones. Circunscripciones. Tienen el sistema europeo. Tienen el sistema británico. Británico, exactamente, sí. Y entonces se elige por lista, por partido, como decía, y entonces ese partido, si saca más del 50% de los votos, elige al presidente. Esto sucedió en todas las elecciones hasta la última elección. ¿Qué pasó ahí? En la última elección, el partido gobernante, el partido que se llama Congreso Nacional Africano, que es el partido de Nelson Mandela, no logró la mayoría de los votos. O sea, bajó desde el 62% al 50 y pico por ciento. Al 40 y pico por ciento. Esto significó que tuvo que hacer alianza. ¿Con quién hizo alianza? Por eso hoy se llama un gobierno de unidad nacional, ¿sí? Ajá. Hizo una alianza con algunos partidos menores y sobre todo hizo una alianza con la Alianza Democrática. Es un partido que deriva de otros partidos anteriores, blancos, liberales, que participaban. El Partido Liberal era un partido de oposición dentro del apartheid. Bueno. Y deriva de ahí. Es un partido liberal, ¿sí? Con política. Liberal en el sentido político también. Liberal político y económico. Bien. ¿Sí?
Entonces, las principales figuras son blancas, pero también tiene una participación importante de población mestiza, de población africana también, o sea, es más variado. Y forman parte del gobierno de unidad nacional. Entonces, hay ministerios que ellos ocupan, claro, y hay muchas tensiones, como te podrás imaginar, como hay siempre en un gobierno de unidad nacional. Y sí. Entonces, esa es la situación actual del gobierno, ¿sí? Bien. Y económicamente, Sudáfrica, ¿cuáles son las cosas que más produce o que más vende, que más exporta? Bueno, hay que decir que Sudáfrica es el país más industrializado de África, ¿sí? ¿Esto era igual antes del apartheid? Sí, ¿Con el apartheid y después? Sí, la industrialización de Sudáfrica comienza en la década de 1920, ¿sí? Es muy temprana, es una industrialización promovida desde el Estado de industria pesada. Ah, ¿sí? mira qué interesante. Entonces, al revés de las otras experiencias, digamos. Exactamente, o sea, por ejemplo, para construcción, para electricidad, ¿sí? Siderúrgica, entonces es muy importante. Al revés nuestro, por ejemplo. Exactamente, sí. Y eso surgió, se utilizaron las ganancias, las regalías y los impuestos que se aplicaban a la explotación del oro y de los diamantes, que estaban en Sudáfrica de manera capitalista desde fines del siglo XIX. Entonces, esas empresas que eran fundamentalmente de origen británico y algunas africanas blancas también, tenían que pagar impuestos y con esos impuestos se favoreció esto. Única forma. Sí. En el mundo, que algo funcione, si eso no hay, que las empresas paguen impuestos. Sí, sí. Y entonces eso permitió también darle trabajo a muchos blancos pobres, ¿sí? Pero los morochos seguían. No, los africanos solamente participaban como actividad, lo que trabajaban era en el mundo rural, muy importante, para sostener además toda la economía minera. Pobre. En la economía minera, ¿sí? Como trabajadores mineros no calificados, como trabajadores domésticos, muchísimos, jardineros, mujeres en el empleo doméstico y demás. Entonces, esa industrialización viene de ese tiempo. Ah, qué interesante. ¿sí? Por eso hay que decirlo, es una economía diversificada, en servicios también, que hoy está enfrentando problemas serios. ¿Cómo cuáles? Que tiene problemas en cuanto a electricidad y en provisión de agua. O sea, si uno lee las noticias de estos días, de este tiempo, ve estos comentarios. Sin embargo, la industrialización es importante, ¿sí? Hace unos poquitos días estuvo Cyril Ramaphosa, que es el presidente de Sudáfrica, visitando Brasil, ¿sí? Y Lula justamente dijo, somos los dos países más industrializados de nuestra región. Brasil en América del Sur y Sudáfrica en África, ¿sí? Y en ese sentido dijo, es imposible que no puede ser que tengamos un comercio tan pequeño. Sí, lo vi eso. Tenemos que hacerlo más grande. Y tiene que ver con eso, porque tiene una gran producción, insisto, rural, o sea, todo lo que sea agrícola, maquinarias agrícolas, algunas de las cuales compra Argentina, y ahí hay un comercio interesante que se hace. Por supuesto, extracción de oro y de diamantes y de platino y de muchos otros minerales que son importantes. Producción rural, ya dije, y producción industrial muy diversificada. Yo llamaría la atención sobre otro punto que es la circulación marítima. Hoy, que recién vos mencionabas todos los problemas que estamos enfrentando hoy en el Estrecho de Hormuz y el Golfo Pérsico, ese tráfico por el Cabo, la ruta del Cabo, la histórica ruta del Cabo, vuelve a ser importante. Por donde dieron una vuelta al mundo finalmente. Exactamente, vuelve a ser muy importante. Entonces, hay puertos muy importantes, los dos más importantes es el de Durban y el de Ciudad del Cabo, y entonces son puertos que permiten el tráfico de los grandes barcos, claro, los grandes buques del mundo, transatlánticos, petroleros, lo que sea. Entonces, vuelve a estar en importancia ese
esa vinculación como estuvo en la Guerra Fría, donde se tenía temor de qué podía pasar, si el canal de Suez se cerraba, en fin, cada vez que sucede algo en esa parte del mundo, se rehabilita esa ruta. Entonces, creo que es algo como para tener en cuenta también. Sí, para nosotros en nuestro canal de Big. Claro. Pero también el tráfico que circula por el sur de África. Sin dudas. Pero el canal de Beagle adquiere importancia, por supuesto. Sí, porque con un bombazo te cierran Panamá. No hay ningún problema. Es fácil de cerrar. Sí, claro. Fácil de cerrar. ¿Y la relación económica entre Argentina y Sudáfrica tiene relevancia o no? Mira, tiene relevancia, son muy antiguas, tienen más de un siglo de existencia y hay que decir que el comercio argentino con Sudáfrica siempre es favorable para Argentina. Mira, interesante. Sí, Argentina vende a Sudáfrica, como decía, maquinarias agrícolas, vende también soja o productos derivados. O sea, ¿nosotros tenemos una exportación con valor agregado a Sudáfrica? Sí, también hay, exactamente. O sea, por eso digo, es una economía interesante. Es importante. Es importante. Es importante y siempre pienso que sería importante también que compráramos cosas a Sudáfrica. Porque el comercio se tiene que hacer entre dos partes, ¿no? Es lógico. Entonces que sea que fuera más interesante también buscar productos en Sudáfrica que son buenos y que y como digo, son muy variados. ¿La Argentina es conocida en Sudáfrica? ¿La población más o menos sudafricana conoce de Argentina? ¿Sabe algo? ¿Es un país popular, diríamos así, en Sudáfrica? No. Poco. Tiene que ver con el fútbol. Sí, obviamente. Ni hablar, por eso la vinculación tiene que ver con el fútbol y tiene que ver también alguna gente, pero es muy poco conocida, con la participación de una migración de origen boer que llegó a Argentina a comienzos del siglo XX, entonces a veces tiene una sonoridad en esa migración, pero es muy poco realmente. La población es poco conocida, digamos. Suena raro. Suena raro, sí. Sí, y el español es una lengua rara también en Sudáfrica. ¿Y actualmente qué idioma se habla en Sudáfrica? Los idiomas nacionales son 11. 11. Sí, los idiomas nacionales. Veo que ahí hacen comida, mira. Sí. Y braai es el que está ahí apareciendo, es el asado. Que comen asado mucho y entonces es una palabra afrikaans. Y bueno, y además del inglés y del afrikaans, son otras 9 lenguas que son lenguas nacionales. En general, los sudafricanos hablan más de una lengua, ¿sí? Entonces, no el español, pero sí varias de sus lenguas y también tiene que ver con las distintas regiones del país donde se hablen unas lenguas. Pero la lengua más usada es el inglés. ¿Es importante que Argentina se incorpore a los BRICS? Yo creo que sí, me parece que es una participación importante, que ahí hay muchas cosas para explorar, para explotar, para conocer y demás, y me parece que ahí hay 37% del comercio mundial que se está moviendo, entonces hay muchas posibilidades de circulación y de conocimientos, de productos, de personas que se podrían beneficiar. ¿Hay cámaras empresarias, instituciones de amistad que fomenten la relación entre Sudáfrica y Argentina, por ejemplo, para contactarla, el que quiera contactarla? Sí, hay una Cámara Argentina-Sudafricana de Comercio que tiene más de 50 años, que es bastante activa. Y tengo rumores de que hay en formación una Cámara Argentina-Africana de Comercio, entonces que también incluiría eso. Pero la Cámara Sudafricana-Argentina es ya digo, tiene más de 50 años de existencia. Sí. O sea, para quienes están interesados, la buscan en internet y la encuentran. Claro. Bueno, la verdad que desde ya te digo que vas a venir otra vez. Bueno. Como mínimo, porque creo que quedan muchas cosas interesantes para contar del presente, pero creo que desmenuzar un poco esa historia me parece que es muy rica. ¿Cómo no? Porque también son de todas estas cosas que desconocemos, que nos hemos estado al margen, y que está bueno que la gente las conozca y no mirando videos que no sirven, eso tengan siempre presente los que buscan información de historia de los países. Yo veo lo que hablan de Argentina, los videos no los puedo creer. Me dan ganas de, bueno, no puedo creer las barbaridades que se dicen en España, videos de gente de España que dice barbaridades sobre Argentina y de Sudáfrica también, y encuentra y sale cualquier cosa. Entonces está bueno que nosotros avancemos con material
vos pensás que esto es como un libro que quedó en una biblioteca. Bien, bien. Va a quedar reservado para la gente que quiera conocer Sudáfrica. Bueno, buenísimo, me alegro. Por eso es muy importante. Me alegro de haber sido útil. Por eso es tan importante lo que hablamos de hacia atrás Sí, claro. Y del presente y lo que vamos a seguir hablando. Bueno. Bueno, muchas gracias por haber venido. No, gracias por la invitación. Por favor. Bueno, hoy aprendimos bastante de Sudáfrica y grande como es Sudáfrica y diversa. Todavía nos queda mucho más por aprender. ¿Y saben de qué nos queda mucho por aprender? Argentina también. Tenemos que aprender más de Argentina a los argentinos. Bueno, compartan los videos, denle me gusta, suscríbanse al canal y consulten a la organización porque podemos ir a dar charlas en los colegios, en una empresa, en un lugar de trabajo. No hay ningún problema, vamos a ir a llevar y informar por qué es importante que Argentina rompa el aislamiento en el que se encuentra, salga del aislamiento y se integre al mundo en beneficio propio. Gracias.